Muy buenas noches, estimada doctora Teruya. En esta ocasión voy a explicar lo que son los conceptos básicos y la introducción al tema de bioenergética. Primero que nada, ¿qué es la bioenergética? La bioenergética es la rama de la bioquímica que se encarga de estudiar al conjunto de procesos o reacciones químicas, ya sean enzimáticas o químicas, del organismo. Estas están dirigidas a la utilización y a la formación de compuestos energéticos. Todas estas transformaciones se liberan y se emplean para mantener el correcto funcionamiento del organismo. Pero comencemos paso por paso. Primero, ¿qué es la energía? Recordemos que la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Tengamos en mente este concepto porque lo vamos a emplear un poco más adelante. Ahora, el constante flujo de energía que ocurre dentro de las células de los seres vivos obedece las mismas leyes físicas que cualquier proceso natural. Por eso nos vamos a apoyar de la primera y la segunda ley de la termodinámica, porque es la base para comprender estos procesos. Primeramente, recordemos que la primera ley de la termodinámica nos indica que la energía nunca se destruye, nunca desaparece, solamente se transforma. Por ejemplo, de energía a energía térmica, a energía mecánica, radioactiva, etc. La segunda ley de la termodinámica nos indica que a mayor energía, mayor entropía. Esto quiere decir que mientras mayor sea el grado de energía aplicado, es más probable que exista un desorden mayor. Como podemos ver aquí en el ejemplo de la imagen, si arrojamos ladrillos con fuerza, energía, es más probable que acaben así, desordenados, que así, con una entropía baja. Ahora, esta energía de la que hablamos, la utilizamos para muchísimas funciones básicas del organismo, desde el movimiento que hace el corazón para bombear la sangre, hasta el movimiento realizado por el hígado para metabolizar los nutrientes. Algunos ejemplos, los más importantes, podemos mencionar: uno, el mantenimiento de la temperatura corporal, acá vemos un perrito jadeando. Dos, el crecimiento, es decir, los tejidos requieren de energía para la formación de más tejidos en un cachorro, o para el trabajo muscular, que se emplea energía para realizar los movimientos, caminar, trotar, el simple hecho de comerse, desplazarse, etc. Ahora, la energía la encontramos en dos estados o formas. Tenemos primeramente a la energía potencial, que es aquella que está almacenada. Por ejemplo, tenemos de ejemplo este marcador. Esta sería la energía potencial. Aplicado a los seres vivos, podemos hablar de una molécula que tiene, una glucosa que tiene una molécula con la potencialidad de transformarse en otra molécula o en otra sustancia en la ruta de la glucólisis, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros tenemos acá la energía potencial y soltamos el marcador, esta ya se convierte en energía cinética. Lo mismo con la molécula que tenía esta energía potencial de convertirse en otra sustancia o en otro compuesto. Ahora, si esta es utilizada en la vía glucolítica, pues va a ser ya energía potencial, perdón, cinética, ya no potencial. Podemos ver acá, la bola es quieta ahí arriba, es potencial, y cuando ya baja, se transforma en energía cinética. Todo esto, primero, ok. Una vez hablado de qué es la energía, cuáles son las formas de la energía, para qué utilizamos esta energía, ahora nos preguntamos de dónde obtenemos la energía. Los seres vivos se clasifican en dos grandes grupos, en los que dependiendo de dónde obtienen esta energía. Primeramente mencionamos a los organismos autótrofos, que son aquellos que utilizan como fuente de energía la energía del sol, en un proceso denominado fotosíntesis. Ahora, esta fotosíntesis tiene dos fases, en resumen, ¿no? Tenemos la fase lumínica, donde los nutrientes absorbidos circulan a través de la planta
hasta las hojas y llegar al cloroplasto, que es donde se utiliza la energía lumínica para convertirse en ATP. Y finalmente tenemos a la fase oscura, donde este ATP producido en la fase lumínica se transforma en materia orgánica, ya en compuestos más complejos, como azúcares, como la sacarosa y el almidón. Ahora, estos nuevos compuestos complejos viajan a través de la planta en forma de savia, ya para nutrirla y que esta planta realice las funciones vitales necesarias. Siguiente, tenemos a los organismos heterótrofos. Estos son aquellos que obtienen energía a partir de la degradación de macromoléculas derivadas de los alimentos. Estas sustancias son carbohidratos, grasas o lípidos y proteínas. Recordemos que los carbohidratos son la principal fuente de energía del organismo y tienen una combustión muy fácil. Recordemos también que si son demasiados o si no son necesarios en un momento, son almacenados como glucógeno. Ahora, los lípidos. Esta es la reserva energética. Si se agotaron los carbohidratos, pues se utilizan las grasas como en el proceso de producción energética. Pero es un poco más difícil su utilización que la de los carbohidratos porque requiere un poco más de oxígeno. Finalmente tenemos a las proteínas. Estas sí que son muy poco utilizadas por el organismo como en forma de energía. Son como que medidas extremas. Cuando existe un ayuno prolongado, por ejemplo, es cuando se han agotado los carbohidratos, los lípidos, entonces el organismo tiene que usar proteínas. Finalmente, ¿para qué toda esta energía, no? Recordemos que la energía es la capacidad de realizar trabajo. Y en este caso estamos hablando de trabajo biológico. Esta tiene tres tipos, ¿no? Tenemos el trabajo biológico mecánico, que es el que realiza la célula al efectuar movimientos como el desplazamiento de cromosomas durante la división en la anafase, como vemos acá en la imagen. El trabajo químico, en este estamos hablando de la síntesis de moléculas celulares, es decir, anabolismo, catabolismo, etcétera. Y finalmente, el trabajo osmótico es el transporte que realiza la célula para introducir o eliminar sustancias a través de su membrana plasmática para mantener este equilibrio osmótico, es decir, el equilibrio entre los líquidos intracelular y extracelular. Todo esto nos lleva a dos tipos de reacciones. Podemos denominarlas reacciones endergónicas y reacciones exergónicas. En resumen, porque esto va a ser explicado en otro tema, tenemos que las reacciones endergónicas son aquellas que absorben energía. Como podemos ver acá, son aquellas que absorben la energía. Es decir, eh, por ejemplo, estamos hablando de lo que es el catabolismo, cuando las macromoléculas son degradadas a moléculas más simples para obtener esta energía. Mientras que en las reacciones exergónicas estamos hablando de convertir o obtener energía ATP, es decir, en nuestra moneda de intercambio energético, como es muy conocido el ATP. Ahora, entonces, esta reacción exergónica y endergónica trabajan en conjunto. No puede existir una reacción endergónica sin antes haber existido una reacción exergónica. Por lo que una libera energía, la exergónica libera energía y la endergónica absorbe esa energía, trabajando así en conjunto. Bien, habiendo comprendido todos estos conceptos básicos de la introducción a la bioenergética, podemos comenzar recién a estudiar otros de los procesos vitales para el organismo, como son el metabolismo y la termorregulación. Gracias.